Considera los números un tercio, 7 y menos 15. ¿A cuáles de los siguientes conjuntos de números pertenecen? Y bueno, aquí tengo los números naturales unión el cero, los números enteros, racionales, irracionales y reales. Y bueno, sería bastante bueno que recordáramos qué clase de conjuntos cada uno, así que vámonos por partes. Pensemos primero en los números naturales. Los números naturales son aquellos números con los que podemos contar, sin contar el cero, porque justo en el conjunto de abajo lo vamos a agregar. Los números con los que podemos contar. Y bueno, podemos contar con el 1, ok, con el 2, ok, con el 3, con el 4 y con todos los demás. Cualquiera de estos números nos sirven para poder contar, ok. Bueno, aquí tengo los números naturales, son los números más fáciles y los primeros que se encontraron, ok, pero si ahora pensamos en los números naturales unión el cero, que es nuestro siguiente conjunto, ¿a quién me refiero? Bueno, pues a justo los mismos números, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, y le vamos a unir, le vamos a pegar el cero. Por lo tanto, los números naturales unión el cero empezarían en cero, después tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4 y así sigue y sigue y sigue y es un conjunto de números infinito, al igual que este. Después pensemos en los números enteros. Los números enteros son todos los números naturales, el cero y la versión negativa de todos los números naturales. Es decir, si nosotros nos fijamos en los números enteros, bueno, pues empezaríamos con un número muy negativo, así que voy a poner aquí primero puntitos, y después, por ejemplo, llegaríamos al menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, después pasaríamos por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y todos los demás, todos los demás. Si te das cuenta, tenemos aquí a todos los números naturales y bueno, su versión negativa. Ahora, si pensamos en los números racionales, estamos pensando en los números que se pueden ver de la siguiente manera. Son todos los números de la forma m entre n, donde m y n son enteros. M y n enteros. Es decir, que un número racional son todos los números que se pueden escribir como una razón de dos enteros. Y bueno, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en 2 séptimos, no sé, en menos 3 cuartos. Podríamos pensar también en 5. 5 lo podemos ver como 5 sobre 1 o como 2, no, espera, o como 20 sobre 4 o como 10 sobre 2. Todos estos representan a la misma cantidad que 5. Entonces todos los números enteros son números racionales. Y bueno, también podemos contar con el 0. El 0 lo podemos ver como 0 sobre 1 o 0 sobre 2 o lo que sea, ¿no? Todos estos son números racionales. Y ahora pensemos en los números irracionales. Los números irracionales, bueno, son los que no son racionales, es decir, los que no se pueden escribir como una fracción, como una relación entre dos enteros, o dicho de otra manera, también lo podemos ver como aquellos números que tienen un punto decimal infinito y no periódico. Pero bueno, ya hablaré con más calma de los números irracionales en algún video especial sobre los irracionales, pero aquí te puedo citar algunos, por ejemplo, los clásicos, raíz de 2, ok, déjame abrir este simbolito de conjuntos, raíz de 2, pi. Pi es uno de los números irracionales más clásicos que hay, etcétera, ¿no? Hay una infinidad de números irracionales y de hecho en uno de mis próximos videos voy a probar justo eso, ok. Y los números reales, bueno, los números reales vamos a simplificarlo diciendo que son los números racionales unión los números irracionales. Cuando yo junto a estos dos, obtengo los números reales, entonces le voy a poner así, los números racionales, ok, unión los números irracionales, de lujo. Ahora vamos a fijarnos en estos tres valores que tengo aquí y vamos a ver en cuántos y en qué conjuntos de estos están, en qué conjuntos pertenecen. Así que cambiemos de color y fijémonos en un tercio. Un tercio es el primero de estos números y vamos a ver a qué conjuntos pertenece, así que déjame ponerlo aquí. Un tercio pertenece, y bueno, si pensamos en los números naturales no tienen quebrados, no tienen fracciones, por lo tanto no puedo decir que un tercio es un número natural. Además, los números naturales nos sirven para contar y un tercio tendríamos que contar algo dividido en partes, por lo tanto no creo que me sirva mucho.
Números naturales, unión el cero, tampoco me funciona porque aquí tengo a los mismos y el cero, pero un tercio no es cero, por lo tanto no es un número natural, unión el cero. Números enteros tampoco me sirve porque los números enteros son los números naturales y quedamos que un tercio no es un número natural. Unión el cero, aquí está el cero, pero un tercio no es el cero. Y su versión negativa de todos los números naturales, pero como un tercio no es natural, pues la versión negativa tampoco va a ser un valor válido para un tercio. Números racionales, todos aquellos números de la forma m entre n, donde m y n son enteros. Oh, perfecto, este sí funciona. Si te das cuenta, un tercio es un número racional, porque lo podemos ver como la razón de dos números enteros. 1, que es un número entero, 3, que es un número entero. Por lo tanto, un tercio es un número racional. Ok, irracional, no puede ser irracional porque todo número que sea racional, por definición, no es irracional y viceversa. De hecho, son contrarios estos dos. Pero lo que sí es, sin duda, es un número real. Es un número real porque los reales son los racionales, unión los irracionales. Pero como un tercio es racional, pues entonces es real. De lujo. Ahora vamos a ver nuestro siguiente número en esta lista, que es 7. Pensemos en el 7. ¿El 7 es un número natural? Sí, claro, es un número natural porque podemos contar 7. 7 vacas, 7 libros, 7 niños, no sé. 7 nos sirve para contar y por lo tanto es un número natural. Natural, ok. Y si es natural, pues es natural, unión el cero. Por lo tanto, también puedo decir que es un natural, unión el cero. Unión el cero, ok. Y también puedo decir que es un número entero, porque 7 es un número natural y los números enteros tienen a todos los números naturales. Por lo tanto, también es un número entero. Es un número entero, ok. Y también podemos decir que es un número racional. Podemos decir eso porque habíamos dicho que todo número entero es racional, o porque podemos ver al 7 como 7 sobre 1 o 14 sobre 2, qué sé yo. Por lo tanto, también es un número racional. Racional, ok. Y si es un número racional, no es irracional, pero lo que sabemos es que es real. Es real. Y no es un número irracional porque recuerda que no hay ningún número irracional al mismo tiempo. Ok, pues ahora bajemos esto de aquí. Vamos a bajar un poco esto para poner el último, que es menos 15. Y lo voy a escribir justo aquí. Menos 15. Menos 15, ¿qué tipo de número es? Bueno, pues en definitiva no es un número natural porque es un número negativo. Y los números naturales siempre son positivos. No es un número natural unión el cero porque el menos 15 no es el cero. Pero sí podemos decir que es un número entero. El menos 15 es un número entero porque es la versión negativa de un número natural. ¿Qué número natural? El 15. Es decir, que cuando nos tomamos la versión negativa del 15, llegamos al menos 15 y por lo tanto es un número entero. También es un número racional. Habíamos dicho que todos los números enteros eran racionales, entonces lo voy a poner aquí. Racional. Y es un número racional porque podemos ver al menos 15 como menos 15 sobre 1 o menos 30 sobre 2 o cualquier otro. Ok. Número irracional, no es irracional. Si es racional, no es irracional, pero sí es real. Sí es real porque los reales tienen a todos los racionales. Y como este es racional, entonces está dentro de los números reales. Y bueno, ya acabé este ejercicio, así que nos vemos en el siguiente.